No había visto a Emiliano en casi 4 meses. No de verdad. No de esa manera en que nos mirábamos a los ojos y no a través del otro. Así que cuando llamó y me pidió que viniera a cenar, solo nosotros dos, sin planes, te lo prometo, me dije que era un paso adelante. Quería que lo fuera. Su casa estaba al final de una calle tranquila en San Miguel de Allende, más nueva que la mía, de diseño abierto, con pisos fríos. Me recibió en la puerta con un abrazo que parecía un poco demasiado calculado, como si hubiera ensayado cuánto tiempo sostenerlo. Se veía bien. Mandíbula más definida, camisa planchada, algo caro en la muñeca que no reconocí. La cena está casi lista, dijo, haciéndose a un lado. El aroma a romero y algo sellado me dio la bienvenida. Pero fue la mesa lo que primero captó mi atención. 2 platos, servilletas de tela, agua y junto a mi plato, un vaso alto de jugo de arándano, perfectamente lleno. El vaso ya estaba servido. Notó que lo miraba. «Todavía te gusta el arándano, ¿verdad?», asentí sin pensar. Antes sí, hace años, pero no había comprado una botella en meses. Ahora me caía mal al estómago, pero no tenía ganas de explicarlo. No esa noche. Pasamos a una charla ligera con la facilidad de quienes saben esquivar minas terrestres. Trabajo, clima, el precio de los huevos. Emiliano mencionó que podría invertir en algo nuevo. Algo relacionado con bienes raíces, dijo. Sonrió al decirlo. Pero había algo resbaladizo bajo su tono. Nos sentamos. Se sirvió una bebida. Agua mineral, no jugo. Mi vaso quedó intacto. «A tu salud», dijo. Levanté mi vaso, pero no bebí. Sentí mi celular vibrar contra mi pierna. Una sola vibración. No era una notificación común. Esas se sienten más ligeras. Esta cayó como ladrillo. Miré hacia abajo y toqué la pantalla. Un mensaje. Sin nombre de contacto. Solo una cadena de números y esto: levántate y vete. Ahora. No le digas nada a tu hijo. Por un momento. El único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj en la pared detrás de mí. Emiliano masticaba lentamente, sin darse cuenta, o fingiendo. No podía distinguir. Leí el mensaje otra vez. Mis manos se enfriaron. «¿Estás bien?», preguntó, levantando la mirada. «Solo necesito ir al baño», dije, empujando mi silla hacia atrás con toda la calma que pude reunir. No esperé su respuesta. Me levanté. Deslicé el celular en mi manga y caminé por el pasillo hacia el baño de visitas, que sabía tenía un cerrojo que funcionaba. Cerré la puerta. Giré el cerrojo y me sentí en el borde de la tina. El mensaje seguía mirándome. Lo leí una vez más y luego hice lo único que tenía sentido. Presioné llamar. El teléfono sonó una vez. Luego silencio. Luego una voz. «¿Todavía estás ahí?». Era una voz femenina, familiar, tensa con urgencia. «¿Quién es?», pregunté. «Soy Paloma». El nombre me golpeó como un plato que se cae. No lo había escuchado en 2 años. Tal vez más. La exnovia de Emiliano. La que desapareció de nuestras vidas casi de la noche a la mañana tras una boda cancelada y excusas murmuradas. «Paloma», dije. «Más para mí que para ella». «Sé que esto es una locura», dijo rápidamente. «Pero tienes que escucharme. Solo levántate, sal. No bebas nada. No discutas. Solo vete». Sentí el azulejo del baño a través de mis zapatos. Mis rodillas de repente conscientes de lo cerca que estaban de doblarse. «¿De qué estás hablando?». «Necesita tu huella digital», dijo. «Creo que puso algo en el jugo. No lo has probado, ¿verdad?». No, dije lentamente. «No lo he tocado». Un breve suspiro de alivio llegó por la línea. «Bien. Actúa como si no lo notara. Está ensayado, pero una vez que salgas, cierra todo, cambia todo. No esperes». «Paloma». «¿Qué demonios está pasando?». Hubo una pausa en su lado. Una pausa que me dijo que estaba sopesando algo que no quería decir. «Lo hizo conmigo», dijo finalmente. «No con huellas, sino con voz. Autorización de audio en cuentas compartidas. No lo supe hasta meses después».
Mi crédito estaba destrozado. Perdí 2 años de ahorros. Sentí mi boca secarse. Y ahora me lo está haciendo a mí. No sé exactamente qué planea, pero sé cómo trabaja. Confías en él. Ese es su capital. Pensé en el vaso servido, la servilleta doblada con demasiada precisión, la forma en que sonrió cuando llegué. No cálido, medido. Es bueno haciendo que pienses que es tu idea, continuó, como si todavía tuvieras el control. ¿Cómo supiste siquiera que estaría aquí? No lo sabía. Pero cuando su nueva esposa publicó una foto de él poniendo la mesa con «Mamá viene esta noche» en la descripción, algo en mi instinto, tengo un número nuevo. Pero aún sigo algo de lo que hace. Olvida lo público que es Internet. Hubo un momento de silencio entre nosotras. Debí haber dicho algo hace años, añadió, pero temía que le creyeras a él antes que a mí. Siempre parecía que lo hacías. No respondí, porque tal vez tenía razón en ese entonces. Atribuí su ausencia a un drama. Se fue en silencio, sin alboroto, sin policía, sin acusaciones. Emiliano me dijo que ella lo había engañado. Nunca pedí pruebas, solo le creí, no porque estuviera segura, sino porque era más fácil. Ahora aquí estaba, sola en su casa, con su vaso de jugo esperándome como un ritual. No puedo quedarme en la línea, dijo, pero tienes que irte ahora. No le digas nada, solo vete. ¿Y Marisol? ¿Sí? No lo pienses 2 veces, solo tienes una oportunidad. Colgó. Me quedé inmóvil unos segundos más. El aire se sentía denso. Mi reflejo en el espejo sobre el lavabo se veía pálido. Desconocido. Me levanté, abrí el cerrojo y caminé tranquilamente por el pasillo. Emiliano seguía en la mesa, desplazándose por su celular como si nada hubiera pasado. Levantó la mirada y sonrió. ¿Todo bien? Sonreí de vuelta. Sí, solo un poco mareada. Creo que necesito sentarme un momento. Él apartó mi silla para mí. No toqué el vaso, en cambio. Metí la mano en mi bolsillo y toqué la pantalla otra vez. Esta vez no para llamar, esta vez para grabar. Emiliano siempre fue brillante, incluso de pequeño. Resolvía cosas más rápido que otros niños. Me veía programar el DVR y repetía los pasos solo, sin ayuda, a los 6 años. Ya sabía cómo reiniciar el router cuando se caía el internet. Todos decían que era listo, curioso, talentoso. La primera mentira que recuerdo ni siquiera parecía una mentira en ese momento. Tenía 7 años. Un juguete desapareció. Un pequeño robot que me había suplicado para Navidad. Lo encontré destrozado detrás del sofá, con el compartimento de la batería roto. Cuando le pregunté qué pasó, se encogió de hombros y dijo que lo pisó accidentalmente mientras aspiraba. Tenía 7 años. Nunca había tocado la aspiradora en su vida, pero la respuesta fue tan plana, tan tranquila, que no insistí. Quería creerle. Me dije que no importaba de todos modos. Solo era un juguete. Luego vino el día en que su maestra llamó. Les había dicho a todos en la clase que su papá había muerto. Recibió tarjetas de condolencia, abrazos. Lo recogí temprano, temblando de confusión. ¿Por qué dirías eso?, pregunté, aferrándome al volante más fuerte de lo necesario. Se encogió de hombros. Solo no quería hablar de él. Era cierto que el papá de Emiliano no estaba presente. Nos separamos cuando él tenía 3 años. Y después de unos años de promesas rotas y cumpleaños olvidados, su padre se desvaneció en una sombra, pero no estaba muerto. Aún así, no lo castigué. Me dije que era duelo, no deshonestidad. Me dije que los niños procesan el dolor de formas extrañas. Lo que no me dije fue que tenía miedo. Miedo de confrontar algo que no entendía del todo. No quería creer que mi hijo podría estar creando historias no por confusión, sino por cálculo. En la secundaria, todo escaló. Falsificó mi firma en un permiso para una excursión. Cuando la oficina llamó para confirmar, me quedé atónita. Ni siquiera lo negó. Solo me miró y dijo, no quería perdérmelo. Y sabía que probablemente dirías que no. No había disculpa en su voz, solo lógica.
en la preparatoria. Era suave, encantador. Los maestros lo adoraban. Los padres de otros chicos lo llamaban educado. Abría puertas, se ofrecía para limpiar, pero había momentos, pequeños y agudos, en los que lo pillaba mintiendo sin inmutarse. Una calificación cambiada aquí, un proyecto grupal que resultó ser el trabajo de alguien más. Le preguntaba directamente, y me miraba a los ojos sin parpadear, y lo dejé pasar, una y otra vez, porque siempre tenía una razón, porque decía te quiero después, porque las líneas entre travesura y manipulación se difuminaron tan lentamente que dejé de notar el cambio de color. Era la madre que todo lo explicaba. Solo está encontrándose a sí mismo. Todos los adolescentes prueban límites. Nunca ha sido violento. Ese último, me aferré a él. Nunca fue violento. Incluso cuando usó mi tarjeta de crédito sin pedir permiso en la universidad. Incluso cuando me hizo sentir culpable para que firmara como codeudora de su contrato de renta y no pagó durante 3 meses. Me recordaba no era violento, como si eso lo hiciera aceptable, como si el daño tuviera que ser ruidoso para contar. Ahora, frente a mí en la mesa, Emiliano se recostó en su silla y se frotó la mandíbula como si hubiera tenido un día largo. Mi vaso de jugo de arándano intacto captaba la luz. Me sonrió, fácil y confiado, como si ya hubiera ganado. Sonreí de vuelta y alcancé mi tenedor. Si él estaba actuando, yo también. Lo había hecho durante años sin saberlo. Esta vez, conocía el guión. Esta vez, no olvidaría mis líneas. La boda de Emiliano debería haber sido el día más orgulloso de mi vida. Eso decía todo el mundo. Eso me dije también. Mientras veía los números disminuir en mi cuenta, no era que no quisiera dar. Era que no esperaba ser invisible en el proceso. Pagué casi todo. El depósito del lugar, los ajustes del vestido, la comida, incluso la florería cuando se dieron cuenta de que la cotización original no incluía la entrega. Me dije que era amor, que ayudarlo a empezar su vida con alguien era lo último y más maternal que podía hacer. La primera grieta apareció en la cena de ensayo. No me sentaron con los suegros ni con la pareja. Me pusieron en una mesa lateral con primos segundos del lado de la novia. Gente que nunca había conocido, que asumió que era la acompañante de alguien. Emiliano lo notó. Lo vi mirar hacia mi mesa y luego apartar la mirada rápidamente. Lo tragué. Me dije que fue un descuido. Llegó el día de la boda como una actuación. Todo estaba curado. Los colores, la lista de reproducción, los votos coordinados. Llevé un vestido azul marino porque el blanco estaba prohibido y el negro era demasiado dramático. Nadie preguntó qué quería ponerme. Durante la ceremonia, el oficiante mencionó al padre de Emiliano, cómo su fuerza vive en la resiliencia de Emiliano. Hubo una larga pausa. Ni una mención de mí, ni siquiera de pasada. Me quedé sentada, sonriendo con las manos cruzadas en mi regazo mientras mi garganta ardía. El fotógrafo no pidió una foto solo de mí y Emiliano. Las fotos familiares me omitieron por completo. Finalmente, pregunté si podíamos tomar una foto. Solo nosotros dos, dijo. Estamos un poco atrasados. Mamá. Quizás después. El después nunca llegó. El golpe final no fue una sola cosa. Fue todo. Fueron los discursos de agradecimiento donde no me agradecieron. Fue ver a Emiliano bailar con la madre de su esposa mientras yo estaba junto a la mesa de postres, sosteniendo una taza de café que nadie me sirvió. Fue la sensación silenciosa de que me invitaron, pero no realmente incluida. Recuerdo manejar a casa esa noche con tacones, el vestido arrugado en las rodillas. Seguía escuchando su voz en mi cabeza. Este es tu regalo para nosotros. Asentí cuando lo dijo, porque ¿qué más se suponía que debía hacer? Los regalos no vienen con condiciones. Las madres no llevan la cuenta, pero yo sí llevaba la cuenta. No, tal vez no en una hoja de cálculo o un cuaderno, pero en algún lugar dentro de mí. Había comenzado a escribir un registro silencioso, uno que nunca dije en voz alta.
hasta ahora. Frente a la mesa, Emiliano dio otro mordisco al pollo y dijo: «Me alegra que vinieras esta noche. Se siente como en los viejos tiempos». Asentí. Sonreí. Viejos tiempos, sí, como su boda, como cada momento en que me convencí de que ser dejada fuera no era lo mismo que ser descartada. Moví la comida en mi plato y sentí el celular grabando en mi bolsillo. Esto no era una cena, era una prueba. Y esta vez, yo misma la estaba calificando. Empezó pequeño. Estaba pagando cuentas una mañana cuando noté que el saldo de mi cuenta corriente estaba más bajo de lo esperado. No drásticamente, solo fuera de lugar. Entré a la cuenta y vi una serie de pequeños retiros, 40 pesos aquí, 25 allá, a veces en el mismo día, siempre etiquetados con nombres de comercios genéricos que no reconocía. Lo atribuí a un olvido. Me dije que tal vez usé mi celular para pagar o dejé que una suscripción se renovara automáticamente. Tal vez compré algo en línea y borré el recibo, pero al mes siguiente pasó de nuevo. Un retiro más grande esta vez, 320 pesos transferidos a otra cuenta que no recordaba haber vinculado. Cuando le pregunté a Emiliano, parpadeó como si lo hubiera acusado de robarme el aire. «Mamá, probablemente tú misma lo moviste», dijo, recostándose en la silla como si discutiéramos el clima. «¿Has estado cansada últimamente? ¿No siempre dices que haces tus transacciones muy tarde en la noche?», lo dijo con tanta facilidad, como si no me estuviera cuestionando, solo corrigiendo amablemente mi versión de los hechos. Y por unas semanas le creí. Revisé mis transacciones otra vez. Las miré hasta que se volvieron borrosas. Me dije que era olvidadiza, que necesitaba llevar un mejor control. Luego, el correo dejó de llegar. Al principio, pensé que era un retraso postal. Luego pasaron 2 semanas sin estados de cuenta bancarios, sin facturas de servicios, ni siquiera correo basura. Fui a la oficina de correos, me dijeron que había solicitado un reenvío de correo. No lo había hecho. Sacaron el formulario, mi nombre, mi dirección, mi firma, copiada casi perfectamente. Cuando se lo conté a Emiliano, su rostro se quedó quieto un segundo de más. Luego rió. «¡Qué locura!», dijo. «Claramente alguien está jugando contigo. Tal vez una de esas estafas de correo». Lo miré, intentando leer el tic en la comisura de su boca. ¿Era diversión o era miedo de que estuviera descubriendo algo? «Puedo ayudarte a investigar», ofreció. «No estás sola en esto, mamá». Esa frase «no estás sola en esto» debería haberme consolado. No lo hizo. Se sentía como algo que dice alguien que ya controla el problema que acabas de descubrir, como si me tranquilizara no porque le importara, sino porque necesitaba que dejara de hacer preguntas. Así que seguí el juego. «Gracias», dije. «Probablemente estoy exagerando». Asintió, complacido, y cambió de tema. Pero esa noche, manejé al banco y me quedé en el coche antes de entrar. Pensé en todas las veces que le di acceso a Emiliano a lo largo de los años ayudando con una transferencia, configurando pagos automáticos cuando me fracturé la muñeca, dándole mi contraseña una vez cuando no podía iniciar sesión. Todas las veces que me dije que era más fácil dejar que él lo manejara. Dentro, el cajero confirmó lo que ya sabía. Se había añadido un correo secundario a mi perfil, también un nuevo número de teléfono. Ambas rutas de verificación, redirigidas. Cerré la cuenta ese día. Transferí lo que pude a una nueva. Congelé mi crédito. Pedí estados de cuenta en papel otra vez. Y luego me senté en el coche, con la llave en el encendido. Y me di cuenta de que tenía miedo de llamarlo. Miedo de lo que escucharía en su voz. O peor, de lo que no escucharía. Ahora, en esta mesa, Emiliano levantó su vaso de agua y dijo: «Me alegra que estemos haciendo esto. Últimamente has estado distante». Miré el jugo intacto. El celular en mi bolsillo seguía grabando. Sonreí y respondí: «Es bueno ponernos al día», porque lo era. Necesitaba saber qué pensaba que aún no veía. Apareció como un cargo rutinario.
poco menos de 200 pesos, mensual. Tanbeck Corp. El nombre no me decía nada. Asumí que era otra factura que olvidé cancelar. Empezaba a pensar que olvidar cosas era mi nuevo estándar. Hice clic por curiosidad, esperando una membresía de gimnasio o un plan de seguros que dejé atrás. Pero el recibo llevaba una descripción vaga del servicio Retención de Administración de Negocios. Sin dirección, sin contacto del cliente. Solo un portal que requería credenciales de inicio de sesión que no tenía. Llamé al banco. La mujer en la línea intentó ayudar, pero su tono cambió mientras más miraba la actividad. Parece que este proveedor fue autorizado por firma electrónica, dijo. Podemos enviar el documento original. El PDF llegó un día después. Lo abrí y miré un contrato que nunca había visto. Supuestamente firmado por mí 2 meses antes. La firma parecía la mía. La fecha estaba retroactiva. El documento autorizaba deducciones automáticas de mi cuenta para apoyar una empresa en Querétaro, listada bajo mi nombre completo como socia silenciosa parcial. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Busqué la empresa en Google. No apareció nada, ni en LinkedIn, ni en Google Maps, ni siquiera en el directorio de negocios del Estado. Hasta que investigué más y encontré un registro de la empresa presentado 6 meses antes. El agente registrado era alguien llamado César Valdés. No conocía el nombre, pero conocía la dirección. Era la de Emiliano. Miré la pantalla. Con la bilis subiendo por mi garganta, el celular en mi mano parecía haber ganado peso. Recordé una conversación de semanas atrás. Emiliano mencionó casualmente algo sobre iniciar un negocio secundario. Cosas de consultoría, dijo. Nada grande, solo experimentando. No le di importancia entonces. No pedí detalles. Porque eso haces cuando amas a alguien y ellos ya han dejado claro que las preguntas significan duda. Envié los documentos a una vieja amiga de mis primeros días de carrera. Nora había trabajado en ciberseguridad antes de pasar a protección contra fraudes. No habíamos hablado en años, pero cuando le escribí, respondió en 1 hora. No inicies sesión en nada ahora, escribió. Envíame todo. Lo hice. Nora llamó a la mañana siguiente. Es complejo, dijo, muy limpio. Quien lo armó sabía cómo esconderse detrás de muros de papel. Pero una vez que rastreé los dominios del proveedor, encontré algo. Hizo una pausa. Podía escuchar su ratón haciendo clic de fondo. Hay otras 4 empresas como JW Corp. Nombres diferentes. Misma estructura. Mismo origen de IP. Todas creadas a través del mismo proveedor. Todas vinculadas al mismo procesador de pagos enmascarado. ¿Eso qué significa?, pregunté. Ya sabiendo la respuesta, significa que alguien usó tu identidad para crear múltiples empresas de paso. Probablemente están moviendo fondos a través de ellas, lo suficientemente pequeños para no levantar sospechas. Una de ellas lista una dirección de entrega. La única física que no es un apartado postal. Me dio la dirección, la oficina de Emiliano, la misma a la que se mudó tras su ascenso. Le agradecí y me senté con la laptop en las rodillas, los dedos apretados contra el borde como si fuera un precipicio del que no estaba segura de saltar. Emiliano no solo había pedido dinero prestado, había construido una máquina a mi alrededor, una piel digital, cada paso dado en mi nombre, cada transacción hecha a mis espaldas pero escrita con mi letra, incluso si gritara ahora. ¿Cómo probaría que no era mío? La firma parecía real. Las cuentas de correo se rastreaban a mi dirección. Incluso la ubicación de inicio de sesión era mía. Probablemente usó mis dispositivos, sentado en mi mesa de cocina, en la cena esa noche. Emiliano miró mi celular y dijo, «¿Todavía usas ese viejo? Podría ayudarte a actualizarlo, hacer las cosas más fáciles». Sonreí y dije, «Tal vez pronto». No tenía idea de que ya había comenzado a cerrar las puertas que él creía que aún tenía abiertas. La última vez que supe de Emiliano antes de la invitación a la cena. Fue un meme reenviado. Una foto de un Golden Retriever al volante de un coche con la leyenda
Cuando la vida te lanza las llaves y no estás listo, sin mensaje, sin un hola, solo una imagen, como una migaja arrojada al silencio entre nosotros. Antes de eso, semanas, sin llamadas en mi cumpleaños, sin mensaje cuando le envié el todo bien de mi examen médico anual por costumbre. Sin respuesta, solo un vacío que latía más fuerte que cualquier discusión. Y luego deberíamos cenar. Mamá, solo nosotros. Yo cocino. No vino con disculpas ni contexto, solo una frase. Como si nada hubiera estado flotando en el aire entre nosotros durante meses, sin reconocimiento de la última vez que hablamos. Cuando lo confronté por el retiro inexplicable y su tono se cerró como una puerta en mi cara, aún así, dije que sí, no porque le creyera, no porque quisiera reconciliarme, sino porque la culpa es un músculo que las madres construimos temprano. Se flexiona antes de que tengamos tiempo de pensar. Nos impulsa hacia adelante incluso cuando nuestros instintos gritan que corramos. Pensé que tal vez quería decirme la verdad. Tal vez finalmente confesaría sobre el dinero, o las cuentas, o la distancia. Todavía había una pequeña esperanza parpadeante en mí de que recordara quién solía ser para él. Antes de la ventaja, antes de las contraseñas, antes de la actuación. Pasé la mañana de la cena reorganizando los cajones de mi cocina. Es algo que hago cuando evito sentimientos. Ordenar cosas que puedo controlar. Etiquetas hacia afuera. Fechas de caducidad revisadas. Me tomé demasiado tiempo decidiendo una bufanda. Dejé los aretes fuera en el último minuto. No dijo nada cuando llegué, ni sobre cómo me veía, ni sobre cuánto tiempo había pasado. Solo la cena está casi lista y una palmada en la espalda como a una colega en una fiesta de oficina. El silencio entre nosotros era casi impresionante, cómodo, si lo permitía, como una manta vieja que había superado pero me negaba a tirar. Pero bajo eso, todo estaba mal. La servilleta doblada, el vaso intacto, la calma que parecía ensayada. Actuaba como si me estuviera haciendo un favor al tenerme allí, como si yo hubiera sido la que se fue y yo había jugado mi papel. Me senté en la silla, asentí en los lugares correctos, reí cuando hizo un chiste sobre el nuevo guardia de seguridad de su edificio siendo un poco demasiado bueno en su trabajo. El silencio no era un accidente, era una herramienta, un vacío que él controlaba, porque el silencio hacía que todo pareciera estable, cortés, normal. Y las madres, especialmente las madres como yo, están entrenadas para interpretar el silencio como paz. Incluso ahora, mientras volvía a llenar mi vaso de agua y preguntaba si quería más papas, asentí y le agradecí como si me hubiera dado algo valioso. No se había disculpado. No había explicado nada, pero yo seguía allí, comiendo pollo que no quería, en una casa que una vez ayudé a comprar. Y él pensaba que eso significaba que lo había perdonado. Pensaba que eso significaba que no sabía. La voz de Paloma se quedó conmigo mucho después de que terminó la llamada. Incluso mientras estaba frente a Emiliano, asintiendo y masticando y fingiendo disfrutar de los mismos ejotes que solía cocinarle de niño. Sus palabras resonaban bajo todo. Necesita tu huella digital. No sonaba enojada, solo decidida, como alguien que ya había pasado por el fuego y regresado con quemaduras que nadie más podía ver. Fue después de la cena, cuando finalmente escapé a mi coche y cerré las puertas, que escuché el resto del buzón de voz que dejó. No me había dado cuenta de que había dejado uno hasta el camino a casa, y me detuve en el estacionamiento de una gasolinera para escucharlo. No me fui porque no lo amara, dijo. Me fui porque empezó a hacerme sentir que no existía a menos que fuera útil. Sabía actuar, flores, disculpas, culpa disfrazada de cuidado, pero siempre se trataba de acceso, siempre. Miré por el parabrisas las luces parpadeantes de las bombas. No supe cuán grave era hasta que intenté irme. Ahí empezaron los sobregiros, los retiros extraños,
la tarjeta que nunca solicité pero tenía mi nombre. Ahí descubrí que había usado mi número de seguro social para solicitar crédito comercial. Dijo que era solo para mejorar el perfil. No lo supe hasta que llegó una carta de cobranza a mi nombre de soltera. Un nombre que no había usado en años. Recordé cuando la trajo a la cena de Día de Muertos. Silenciosa, educada, servicial. Lavó los platos sin que se lo pidieran. Él la miraba como si fuera un trofeo, no una persona. En ese entonces, pensé que era amor. La intensidad siempre parece pasión desde lejos. Intenté advertirte, una vez continuó su voz. Después de que me fui, te envié un correo, ¿recuerdas? Solo dije, ten cuidado. Nunca respondiste. Lo recordé, vagamente. Un correo extraño de una dirección que no reconocí. Lo borré. Emiliano me dijo que era inestable, dramática, intentando armar una escena después de que él terminó con ella. Le creí, no porque tuviera pruebas, sino porque era mi hijo. Ahora me preguntaba si ella sabía que no le creería entonces, si por eso no lo intentó de nuevo. Hasta esa noche, su voz bajó. No estoy tratando de empezar algo. Solo sé lo que se siente descubrirlo demasiado tarde. Pensé que tal vez merecías una ventaja. El mensaje terminó ahí, sin despedida, sin pedir agradecimientos. Solo la verdad, dejada como una llave bajo el tapete. Por si finalmente estaba lista para volver a mí misma, me quedé en el coche mucho tiempo, lo suficiente para que el parabrisas se empañara en los bordes. Vi a la gente entrar y salir de la gasolinera, riendo, revisando recibos, comprando bocadillos de medianoche. Vidas de las que no formaba parte. Vidas que no acababan de tragar una verdad tan pesada que hacía doler el pecho. Emiliano no había cambiado, solo se había vuelto mejor escondiéndolo. Y Paloma. Ella no era la advertencia, era la evidencia. Ella había salido arañando, y ahora, por primera vez, estaba extendiendo la mano hacia atrás, no para arrastrarme, sino para iluminar un camino que podía elegir seguir. Arranqué el coche y manejé a casa, aún grabando, aún sonriendo en cada semáforo en rojo como si nada estuviera mal, porque sabía que Emiliano lo revisaría, porque ahora sabía exactamente con quién estaba lidiando, y él aún pensaba que jugaba solo. A la mañana siguiente, antes de siquiera hacer café, llamé a Nora. No habíamos hablado en casi 4 años, pero contestó al segundo timbre como si hubiéramos almorzado ayer. Tal vez escuchó algo en mi silencio. O tal vez ese tipo de silencio no necesita traducción entre mujeres que han trabajado en sistemas y han visto lo fácil que es explotarlos. Suenas como alguien que ya sabe la respuesta, dijo después de que le conté toda la advertencia de Paloma. La huella digital, las transacciones, las empresas falsas. Necesito asegurarme de que no estoy loca, dije. No lo estás, y no estás sola, pero tienes que moverte con cuidado. Pasamos la siguiente hora revisando capas de seguridad como solíamos analizar código en nuestros 20 autenticación de 2 factores. Autorizaciones de dispositivos. Grabación de audio segura. Me recordó cómo ejecutar una grabadora en segundo plano en mi celular. Una que no apareciera en las aplicaciones recientes. Había olvidado cuántas herramientas aún tenía a mi disposición. Había olvidado que solía construir sistemas diseñados para evitar precisamente esto mientras hablábamos. Cambié mis credenciales bancarias, rebosé permisos de dispositivos y moví el resto de mis fondos a una cuenta fría que Emiliano nunca había tocado. Agregué una identificación de voz a mis cuentas de seguros. Cancelé una tarjeta que no había usado en 6 meses y marqué mi número de seguro social con las 3 agencias. Y luego hice una pausa, porque aún estaba la cena. Era solo un día después. La continuación de la trampa que había esquivado. Él había enviado otro mensaje. Pensé que podríamos terminar las obras. Hice de más. No había respondido, pero iba a ir. Paloma llamó esa noche. ¿Estás segura de esto? Tiene que pensar que sigo dormida, dije. Si sabe que estoy despierta, cambia el juego.
Estuvo callada un momento, luego dijo: «Entonces déjame quedarme en la línea, por si acaso», y así lo hice. Entré a su casa con mi celular en modo de batería baja para evitar sospechas. Pero en realidad, todo estaba funcionando. Audio, sincronización en segundo plano, subida a la nube. Él estaba alegre, demasiado alegre. Esa ligereza que flota sobre una mentira. «Qué bueno que regresaste», dijo, poniendo un plato de pollo recalentado y ejotes. Asentí. Tomé mi asiento, el mismo asiento que la última vez, el mismo vaso de jugo ya esperando, todavía de arándano, todavía intacto. Mi celular seguía escondido bajo la servilleta doblada en mi regazo, la pantalla atenuada, el micrófono encendido. Hizo charla casual sobre un condominio en Puerto Vallarta que estaba pensando en invertir. Algo sobre diversificar activos. «Tú sabes cómo es, mamá». Sonreí y lo dejé hablar. No le di nada que sospechara, ni siquiera un cambio en el tono, porque eso era lo que esperaba. Esperaba a la mamá que no hace preguntas, la mamá que ofrecía acceso porque amor significaba confianza, la mamá que daba y daba, y nunca revisaba el recibo. Pero esa versión de mí se había retirado. La que estaba sentada frente a él ahora tenía un cortafuegos que no podía ver. Paloma se quedó en la línea toda la cena. Su voz susurró solo una vez. «Está esforzándose demasiado». Ahí es cuando está más cerca de actuar. Asentí, sutilmente, y me excusé al baño otra vez, esta vez. Revisé que el cerrojo aún funcionara, que la ventana estuviera cerrada y que la sincronización en la nube aún estuviera activa. Todo estaba funcionando. Cada sonido, cada paso, cada pausa entre oraciones. Él quería acceso, pero lo que no sabía era que el acceso ya había cambiado de dirección. Ya no era el activo. Yo era el cortafuegos, de vuelta en la mesa. Envolví ambas manos alrededor del vaso, dejando que la condensación empapara mis palmas. Todavía estaba tibio, no recién servido, colocado antes, dejado reposar. Ese detalle se quedó conmigo. Sabía que venía. Había estado preparándose. Emiliano hablaba de Puerto Vallarta otra vez. Algo sobre rentas a corto plazo, retornos de Airbnb, regulaciones a su favor. Asentí. Dije, en los lugares correctos. No hice preguntas. El truco era mantenerme lo suficientemente interesada para que siguiera actuando. Acerqué el vaso a mis labios, pero no bebí. Solo lo incliné lo suficiente para mojar el borde y dejar que tocara mi boca. Él miró. Lo vi. Fue breve. Solo un destello de sus ojos, como un reflejo que no podía controlar. Apartó la mirada casi de inmediato. De vuelta a su plato. Ahora demasiado casual. Dejé el vaso. ¿Sabe cómo lo recordaba?, dije. Hace tiempo que no lo probaba. Sonrió, aliviado. Terminamos la comida en silencio. Cuando empujé mi silla hacia atrás y toqué mi frente, levantó la mirada con una mezcla de expectativa y preocupación. ¿Estás bien? Solo un poco mareada, dije suavemente. Creo que necesito acostarme un momento. Se movió rápido, ayudándome a ponerme de pie. Sus manos eran gentiles, casi demasiado cuidadosas, como si no quisiera perturbar algo frágil. Tengo el sofá preparado, dijo. Descansa un poco. Dejé que me guiara a la sala. La manta estaba ya colocada sobre el respaldo del sofá. Una pequeña almohada en un extremo. Todo preparado. Me acosté lentamente, con los ojos parpadeando. Mi celular estaba metido en la cintura de mis pantalones. El micrófono aún funcionando. No lo revisó. Asumió que no tenía nada que valiera la pena esconder. Me cubrió con la manta, como solía hacer cuando era niño fingiendo ser grande. Esa fue la parte más cruel de todo. Lo fácil que hubiera sido creer que aún le importaba. Cerré los ojos, respirando superficial, constante. Mi pulso latía contra mis costillas. Entonces lo escuché. ¿Está dormida?, susurró. Sí, respondió otra voz. Su esposa, Camila, está fuera, confirmó Emiliano.
Silencio. Luego el suave crujido del cuero mientras se sentaban. Bien, dijo él. Hagamos esto rápido. Sentí el aire cambiar a mi alrededor. El peso de alguien inclinándose. El calor de unos dedos rodeando mi mano. Mi pulgar levantado suavemente, presionado contra algo liso. Una pausa. Luego el leve zumbido de un celular desbloqueándose. Se movieron eficientemente, calmados, coordinados. Todavía tiene todo guardado, susurró Camila. ¿Cuánto vamos a hacer?, preguntó Emiliano. No todo, llegó una tercera voz. Su suegro, Gerardo. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí. Solo lo suficiente para saldar, dijo Gerardo. ¿Saldar qué? Mi respiración siguió uniforme. Imaginé mi rostro relajado, un brazo sobre mi estómago, una madre en reposo. Si sale limpio, dijo Camila, pensará que lo hizo ella misma. Dijiste que se desmaya después de una bebida. Siempre lo hace, murmuró Emiliano. Solo necesitábamos que durmiera durante esto. Teclearon y susurraron. Números, cantidades, rutas. Entonces espera, dijo Camila. Pide un código. ¿Lo cambió?, preguntó Emiliano. Prueba otra aplicación. Tecleos, frustración, silencio. Está bloqueado en todas partes, dijo Gerardo. Se quedaron quietos un momento. Podía escuchar el peso de la realización hundiéndose. Solo vuelve a poner el celular, dijo Emiliano finalmente. No digas nada, no recordará. Me quedé quieta. Conté 15 segundos, luego 20, luego, lentamente. Me moví bajo la manta y parpadeé. Solo lo suficiente para desenfocar la habitación. Perdón, murmuré. No sé qué fue eso. Emiliano se puso de pie rápido, demasiado rápido. ¿Segura que estás bien, Zip?, dije, dejando que mis ojos parpadearan como si acabara de regresar de algún lugar lejano. Creo que solo necesito un poco de aire. Me levanté. Tomé mi celular de la mesa de centro donde lo habían colocado y caminé hacia la puerta principal como si no pesara nada. En la quietud de mi coche, estacionado a 3 cuadras de la casa de Emiliano, escuché. Reproduje la grabación, no porque dudara de lo que había oído, sino porque necesitaba saber que no lo estaba imaginando. El silencio, la coordinación, la forma en que se movieron alrededor de mi cuerpo inconsciente, como si fuera solo otra herramienta que debían manejar. Nada de eso se sentía real hasta que lo escuché de nuevo a través del pequeño altavoz. El ruido de los pasos, la voz de Camila, demasiado clara para ser accidental. Está fuera, Emiliano. Tranquilo como siempre, bien. Hagamos esto rápido. Luego, el roce del celular recogido. El susurro de mi nombre en sus bocas como si fuera un obstáculo técnico. No una persona. Mi pulgar. Mis datos. Mis ahorros. Solo pasos en un plan que ya habían ensayado. Gerardo fue la sorpresa. Su voz cayó como un puñetazo. No todo. Solo lo suficiente para saldar. Reproduje esa parte 2 veces, tratando de captar si había miedo en su tono. No lo había. Solo cálculo. ¿Saldar qué? Esa frase resonó más fuerte que el resto. Me dijo que había algo más que codicia aquí. Algo que escondían. Una deuda más profunda. Tal vez. O algo que habían hecho que no podía deshacerse, a menos que alguien más pagara por ello. No entraron en pánico cuando falló. Esa fue la parte más escalofriante. No se apresuraron, no corrieron, solo pausaron, reevaluaron, cubrieron sus huellas. Vuelve a poner el celular, había dicho Emiliano. Y lo hicieron, como si yo fuera un objeto regresando a un cajón. Cuando salí, cuando fingí somnolencia y tropecé hacia la puerta. Emiliano tuvo la audacia de seguirme con una sonrisa preocupada. Puso una mano ligeramente en mi espalda mientras me ponía el abrigo. Mándame un mensaje cuando llegues a casa. Sí, solo quiero asegurarme de que estés bien. Segura, asentí. Salí a la noche y cerré la puerta detrás de mí como si no se sintiera como cerrar el último capítulo de mi maternidad. Una vez sola. Envié toda la grabación a Nora, sin mensaje, solo el archivo. Ella ya no necesitaba explicaciones.
10 minutos después, respondió: «Los tienes. A todos». Entré al garaje. Me quedé en la oscuridad otros 20 minutos y respaldé el audio 2 veces, una a la nube. Otra a un disco duro cifrado que guardaba de mi antiguo trabajo. Escondido en una caja de zapatos, detrás de herramientas de jardinería sin usar. No fallaron porque fueran descuidados. Fallaron porque yo estaba preparada. Cada cuenta que intentaron acceder estaba como señuelo. Dejé credenciales antiguas en su lugar, pero desvinculadas de cualquier cosa con dinero real. La huella abría un celular sin aplicaciones bancarias. Solo inicios de sesión espejeados para atraerlos. Cada movimiento estaba registrado. Cada intento fallido tenía marca de tiempo. Durante semanas. Había estado reconstruyendo la estructura de mi vida digital. Cuentas nuevas, contraseñas nuevas, dispositivos nuevos que nunca dejé fuera de mi vista. La mujer que intentaron robar ya no era la mujer sentada en su mesa. Miré alrededor de la casa. Mía, no porque estuviera pagada, sino porque estaba protegida. Esa noche, dormí con el celular junto a mi almohada, no por miedo, sino porque estaba esperando. Y a la mañana siguiente, mientras servía mi café y abría las persianas, vi el mensaje iluminarse. ¿Podemos hablar? Creo que hubo un malentendido. Emiliano. El último suspiro de alguien que aún creía que el silencio podía moldearse en permiso. Tomé un sorbo de mi café y abrí una nueva ventana en mi laptop. La página web de la Fiscalía General de Querétaro cargó lentamente, pero no me apresuré. Hice clic en la pestaña para denunciar delitos financieros y comencé a escribir. Para cuando el sol despejó el borde del tejado de mi vecino. Había subido la grabación, los registros de transacciones y una declaración firmada. La primera vez que cambié la contraseña de mi banco, lloré. No era la contraseña en sí. No era la molestia de reiniciar aplicaciones, ni el miedo de olvidar lo que había elegido. Era lo que significaba. Significaba que ya no creía que Emiliano no me lastimaría. Lo hice en silencio. Hace semanas, sentada en una esquina de la biblioteca pública con mi laptop en las rodillas y un celular desechable conectado a un punto de acceso seguro, Nora me guió en todo: cómo buscar spyware, cómo enmascarar ubicaciones de IP, cómo crear un rastro digital que no llevara pues a ningún lugar real. No estás paranoica, dijo. Te estás preparando para lo que ya está en marcha. Tenía razón. No lo confronté cuando vi el cambio de dirección reenviada. No mencioné la autorización falsificada vinculada a JW Corp. Ni siquiera parpadeé cuando me envió un mensaje preguntando si podía prestar mi tablet otra vez para revisar unos archivos antiguos. En cambio, le di la vieja, la que había limpiado y espejeado. Con inicios de sesión falsos y acceso limitado a cuentas no esenciales. Dejé el fondo de pantalla familiar, lo dejé desplazarse, tendí una trampa y esperé. Lo más difícil no fue construir la estructura. Fue el silencio que siguió, la espera, el fingir. Cada vez que veía su nombre aparecer en mi celular, sentía el aguijón de la esperanza intentar surgir antes de tragármelo de nuevo. La esperanza es peligrosa cuando aún lleva el rostro de tu hijo. Nora fue quien sugirió la grabadora en segundo plano. No necesita una luz roja para funcionar, dijo. Si van a usar tu cuerpo en tu contra, al menos déjalo contar la verdad. Así que descargué la aplicación. La enterré 3 carpetas profundas y le asigné un icono etiquetado como respaldo de notas. Grababa automáticamente cada vez que el celular se abría entre las 5 de la tarde y la medianoche. Se sincronizaba con un disco cifrado en el momento en que me conectaba al Wi-Fi, las primeras veces. No captó nada, solo listas de compras, llamadas a medio hacer, ruido ocioso, pero me dio algo más: control, el conocimiento silencioso de que si llegaba el momento, no me pillarían desprevenida. Cuando vertí ese jugo en la planta detrás del sofá y me desplomé en la manta, ya no estaba insegura. No me preguntaba si estaba exagerando. No tenía miedo de equivocarme. Dejé de darle a Emiliano el beneficio de la duda el día que me dijo que
que debía haber firmado esos formularios yo misma, cuando sabía muy bien que no lo había hecho. Después de eso, todo se volvió un sistema. La autenticación de 2 factores no era solo una casilla que marcar. Era un límite, una línea en la arena entre la versión de mí que todo lo excusaba y la que finalmente no lo hizo. Esa versión de mí no gritaba, no acusaba, no suplicaba, grababa, documentaba, construía muros que nadie podía ver y esperaba pacientemente mientras él caminaba directo hacia ellos. Esa versión de mí no era fría, era clara. Ahora, mientras veía la barra de carga llegar al 100% y el portal de la policía confirmar mi envío, me permití sentirlo por primera vez. No miedo, no culpa, ni siquiera duelo, solo alivio, porque el amor no puede sobrevivir sin seguridad, y la confianza, una vez robada, no regresa con una disculpa, regresa, si acaso, ganada. Cerré la laptop y apagué la lámpara, dejando que la oscuridad llenara la habitación. No dormí esa noche, pero tampoco paseé, solo esperé, silenciosa, lista, porque sabía lo que venía después. El archivo duraba más de 20 minutos. Lo escuché a la mañana siguiente, sola, sentada en la mesa de la cocina con ambas manos alrededor de una taza de café negro que dejé enfriar. No había dudas. Cada palabra, cada respiro, cada mentira que pensaron que susurraban en la oscuridad. Todo estaba ahí, claro, inquebrantable. La voz de Emiliano llegó primero. Tranquila, firme, está fuera. Luego Camila, como si leyera de una lista. Bien, el celular está desbloqueado. La voz de Gerardo me sorprendió de nuevo. Empiecen con la información de enrutamiento. No sonaban como familia, sonaban como compañeros de trabajo dividiendo una tarea, sin dudar, sin culpa, sin cuestionarse. Mantuve el volumen bajo, pero no pausé ni una vez, incluso cuando escuché mi propia voz, somnolienta, lejana, fingida, murmurando sobre necesitar aire fresco. No me inmuté, solo seguí escuchando. No era solo el robo, era la coreografía, la forma en que lo habían hecho juntos antes, la facilidad con la que se movían por mi vida como si les perteneciera. Siempre se desmaya después de una bebida, había dicho Emiliano. Esa parte me atrapó, no por lo que dijo, sino por lo seguro que sonaba, como si mi vulnerabilidad se hubiera convertido en una herramienta en su bolsillo, como si mi cuerpo fuera solo otro dispositivo para desbloquear. Envié el archivo primero a Nora. Respondió en 5 minutos. Esto es oro. No edites ni un segundo. Envíalo tal cual. Luego, lo envié a mi abogada, Alejandra Vargas, la misma mujer que me ayudó a redactar mi primer testamento cuando nació Emiliano. No había hablado con ella en años. Su asistente respondió en 1 hora. La licenciada Vargas dice que vengas mañana. Trae todo. Ya escuchó. Luego, adjunté el archivo al contacto del detective que guardé del portal de la policía. El detective Salazar. Agregué una nota breve. Este es el audio de la fecha en cuestión. Tengo marcas de tiempo verificadas y puedo proporcionar registros de acceso a cuentas. Avíseme qué más necesita. Presioné enviar y luego esperé. Tomó menos de un día. El detective Salazar llamó justo después del mediodía. Su tono era diferente ahora. No escéptico, no cortés, serio. Escuchamos, dijo. ¿Te das cuenta de lo que intentaban hacer? Sí, dije. Iban por mi dinero. Y por tu identidad, agregó. Usaron datos biométricos para desbloquear tu celular. Lo coordinaron. Eso es acceso premeditado e intento de fraude financiero. El audio confirma todo lo que escribiste en tu declaración. Me explicó los siguientes pasos: cargos oficiales, entrevistas, la probabilidad de una orden de no contacto, el papeleo necesario para iniciar un proceso de recuperación financiera. No necesitas venir de inmediato, dijo, pero quiero que sepas que esto se está tomando en serio. Lo sé, dije. Por eso lo grabé. Cuando colgamos, me quedé mirando el grano de la madera de la mesa. Mis manos no temblaban. Mi respiración era uniforme,
No se sentía como esperaba. No era venganza, ni siquiera satisfacción. Era un cierre. Pero no del tipo suave sobre el que escriben poemas. Este era agudo, limpio, del tipo que no suplica ser entendido, solo reconocido. Habían contado con mi silencio, con mi culpa, con mi agotamiento. No habían contado con la grabadora. No habían contado conmigo. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle afuera estaba tranquila, del tipo de calma que se siente ganada. Abrí las cortinas y dejé que la luz cayera sobre el suelo, tocando la alfombra, la estantería, la pila de archivos que había organizado la noche anterior. No había nada más que esconder. Y finalmente, nada más que explicar. A las 7:08 de la mañana, mi celular vibró con un mensaje. Emiliano, ¿te divertiste anoche? Miré la pantalla, las palabras sentadas presumidas en su marco digital, como si todo hubiera sido un juego, como si hubiera seguido el juego y ahora él estuviera riendo desde su lado del tablero. No respondí de inmediato. Dejé el celular y preparé café. Me senté en la barra mientras se colaba, dejando que el aroma amargo subiera y llenara la cocina. El aire se sentía diferente hoy, más agudo, más limpio. Cuando volví a tomar el celular, escribí despacio. Yo pronto entenderás lo que realmente fue anoche. Sin emoji, sin calidez. No necesitaba gritar, solo necesitaba que la frase aterrizara. No respondió, pero sabía que lo leyó. Los puntos aparecieron por un segundo. Luego desaparecieron. Me lo imaginé mirando la pantalla, preguntándose si lo había descubierto, si recordaba algo. No sabía cuánto ya había hecho. No sabía del archivo, los discos de respaldo, la abogada, el detective. Pensaba que aún estaba jugando el papel, la madre silenciosa, la que deja pasar la tormenta y hace té después. No sabía que la tormenta había sido programada. A mediodía. Había otro mensaje. Emiliano, mamá. Creo que estás sacando las cosas de proporción. Se estaba desmoronando. Puse el celular boca abajo y lo dejé sonar 2 veces más sin mirar. Ya había dicho lo que necesitaba. No sabía que mientras él enviaba mensajes, su nombre estaba siendo archivado en notas de caso, alineado junto a marcas de tiempo digitales y firmas de voz. Dicen que no debes dejar que la emoción guíe tus decisiones, pero esto ya no era emoción, era evidencia, y hablaba más fuerte que cualquier disculpa que no había ofrecido. Por la tarde, Alejandra llamó. Habíamos asegurado una cita con la unidad de delitos financieros. Me dijo que no me preocupara por la confrontación. La ley no necesita emoción, solo necesita pruebas. Tenía más que suficientes al final del día. Bloqueé el número de Emiliano, no por enojo, sino porque no necesitaba leer el siguiente mensaje. Ya sabía lo que intentaría decir, y por primera vez, no necesitaba responder. Llegaron un miércoles, a media mañana, no muy temprano, no dramático, justo a tiempo para que los vecinos estuvieran fuera paseando a sus perros, podando arbustos, fingiendo no notar los 2 vehículos sin marcar que se detuvieron en el callejón sin salida. El detective Salazar me llamó esa mañana. Ejecutamos la orden hoy, dijo. Solo para que lo sepas, no necesitas estar cerca. Dije gracias, pero no prometí quedarme lejos. No estaba ahí para interferir. Solo quería ver el momento en que dejara de fingir. Estacioné a 2 cuadras y caminé hasta el final de la calle. No lo suficientemente cerca para ser vista, pero sí para observar. Paloma ya estaba allí, apoyada contra la puerta del pasajero de su coche. Con la capucha puesta, no hablamos. Me ofreció un asentimiento, y se lo devolví. A las 11:12 de la mañana exactamente. La puerta de la casa de Emiliano se abrió, salió, taza de café en mano, descalzo, relajado. Era la misma postura que había tenido toda su vida cuando creía que estaba por encima de todos. La misma media sonrisa que vi en su concurso de ortografía, su graduación, su recepción de boda. Como si el mundo siempre llegara a él eventualmente, los oficiales se acercaron con calma.
Le pidieron que confirmara su nombre. Lo hizo, aún sonriendo. Luego leyeron los cargos. La sonrisa no se desvaneció de inmediato, pero vi algo cambiar en sus ojos. No pánico, todavía no, solo confusión, como si alguien hubiera cambiado las reglas sin decírselo. En serio lo vi decir. Aunque no podía escuchar su voz desde donde estaba, asintieron. Mostraron los documentos. Un oficial sacó un pequeño dispositivo negro y leyó el número de caso. Me imaginé que escuchaba las palabras intento de fraude financiero, uso indebido de datos biométricos, conspiración para cometer robo de identidad. Aún así, intentó encantarlos. Hizo un gesto hacia la casa, tal vez sugiriendo que entraran, tal vez ofreciendo explicar. Alcanzó su celular y le dijeron que no. Y ese fue el momento, ese único segundo en que Emiliano se dio cuenta de que el encanto no funcionaría esta vez, que la sonrisa, la calma ensayada, la voz de yerno, nada de eso doblaría lo que venía. Lo esposaron frente a su propia puerta. Camila no estaba afuera. Me pregunté si estaba mirando desde una ventana, o si aún dormía, o si ya lo sabía e intentaba calcular cuánto podía negar. No sentí triunfo. Eso me sorprendió. Pensé que querría este momento, una especie de justicia que surgiera en mi pecho y reemplazara todo lo que él tomó. Pero en cambio, lo que sentí fue algo más frío, más pesado, final. Sentí el fin de algo que no quería admitir que ya estaba muerto. Emiliano no miró hacia mí. No escaneó la calle. No sospechó que dos mujeres que había descartado, una madre, una ex, estaban no muy lejos y lo veían perder el control. Cuando se lo llevaron, Paloma soltó un suspiro lento. Tomó más tiempo del que pensé, murmuró. Asentí, pero pasó. Nos quedamos allí unos momentos más. Sentí la brisa cambiar. Solo lo suficiente para darme cuenta de lo tensos que habían estado mis hombros, cuando finalmente se giró para irse. Hizo una pausa. Lamento que terminara así para ti, dijo. No terminó hoy, respondí. Terminó cuando lo dejé seguir. No discutió. Solo subió a su coche y se fue sin mirar atrás. Caminé de regreso al mío, manos firmes, corazón sin acelerarse. Todo en mí se sentía despejado, no hueco, no roto, solo limpio. Como si hubiera hecho espacio para algo más, en casa. Dejé que la puerta se cerrara detrás de mí y me quedé en el silencio, sin llamadas, sin mensajes, sin preguntas, por primera vez en meses. No revisé mi cuenta bancaria, no revisé mis mensajes, solo exhalé y supe exactamente qué hacer después, para cuando Emiliano salió bajo fianza. El papeleo ya estaba hecho. Había pasado semanas sentando las bases en silencio. El fideicomiso estaba cerrado, la cuenta conjunta disuelta, el poder notarial que alguna vez tuvo, anulado. Alejandra y yo nos sentamos juntas en su oficina el día después de su arresto. Me guió a través de las firmas finales con la paciencia de alguien que había visto a demasiadas mujeres esperar demasiado para protegerse. Reescribimos el testamento, no por despecho, sino por precisión, sin lenguaje vago, sin espacios suaves para reinterpretaciones. Mi patrimonio, modesto como era, iría donde yo quisiera, si es que iba a alguna parte. Cuando terminamos, dobló los documentos en un archivo y me los entregó como si pasara una armadura. Ya terminaste de ser accesible, dijo. Lo estaba. La casa que Emiliano una vez dijo que se beneficiaría de una copropiedad ya no era mía. Ese título se había cortado silenciosamente hace meses. Lo dejé tomarla. Pero no como él pensaba. No peleé. No exigí que mi nombre regresara. Me alejé. Compré una pequeña cabaña a 15 minutos de San Miguel de Allende. 2 recámaras, un baño, sin cuotas de mantenimiento, una banqueta agrietada, un comedero para colibríes y un porche delantero con espacio suficiente para una silla y una taza. La inspección fue limpia. La venta rápida, en efectivo, sin codeudor, sin huellas más que las mías. La primera noche allí,
Dormí con la ventana entreabierta y la puerta cerrada desde adentro. No porque pensara que alguien vendría, sino porque podía elegir qué dejaba abierto. Planté romero bajo la ventana de la cocina y llené los cajones con mis propias cucharas otra vez. Colgué campanitas de viento, no porque las necesitara, sino porque me gustaba el sonido de algo que se anunciaba suavemente. No había copias de la llave flotando en la guantera de Emiliano. No había códigos de acceso guardados en sus aplicaciones. No había contactos de emergencia con su nombre bajo el mío. Este hogar era silencioso de una manera que no había experimentado en años. No solo la ausencia de ruido, sino la ausencia de actuación. Nadie esperando que diera. Nadie observando para ver si me estremecería. Me despertaba temprano cada mañana y caminaba descalza por el azulejo de la cocina, sintiendo la frescura bajo mis pies como prueba de dónde estaba. Hervía agua para té y leía libros que había comprado y nunca abierto. Los abrí, y cuando recibí una carta, correctamente dirigida, entregada a tiempo, no reenviada desde algún esquema, supe que había llegado a un lugar que solo me pertenecía. No era grande, no era impresionante, no tenía valor acumulado por culpa ni muebles elegidos para presumir. Tenía aire, tenía luz, y tenía una puerta principal que nadie tenía derecho a cruzar a menos que yo lo invitara. Esta casa no era venganza, no era justicia, era mía. Y eso finalmente fue suficiente. Tomó más tiempo del que pensé. No porque el proceso fuera complicado, aunque lo era, sino porque cada formulario que llenaba me obligaba a revivir la mentira. Cada página me pedía confirmar algo que no hice, una firma que no firmé, una cuenta que nunca abrí, una huella digital dejada por alguien que conocía el patrón de mis pasos. El departamento de fraudes de mi cooperativa de crédito había visto cosas peores. Dijeron, pero no mucho más cercanas a casa. La mujer en el teléfono me guió por el proceso formal para disputar los cargos. «Querrás agregar un congelamiento en todas las agencias», dijo suavemente. «Y necesitarás una copia firmada del reporte policial. Pero según lo que has enviado, esto es sólido». No lo dijo, pero sabía que quería decir: «La mayoría no llega con evidencia como la tuya». Presenté el reporte de robo de identidad el mismo día que recibí el número de incidente del detective Salazar. Me lo envió por correo sin cortesías, pero aprecié la eficiencia. El trabajo se estaba haciendo. Hice llamadas, me quedé en espera, me senté en salas de espera y firmé declaraciones juradas. Cada vez que decía mi nombre en voz alta, lo sentía solidificarse de nuevo. Marisol Contreras, no una codeudora, no una dependiente, no una herramienta, solo Marisol. Solicité eliminaciones de las cadenas de crédito. Cerré cada cuenta que Emiliano había tocado, incluso las que solo pudo haber mirado. Marqué mi número de seguro social. Actualicé cada pregunta de seguridad. Algunos días parecía exagerado, otros no parecía suficiente. Presenté una corrección de nombre en una factura digital vinculada a Yote W. Corp. Me habían listado como Margarita, un nombre que Emiliano sabía que odiaba. Ese detalle casi me rompió. No el robo, no el engaño. Ese acto singular de crueldad. Podría haberlo ocultado mejor, pero en cambio, dejó que el desprecio se viera. Dejó un rastro como si quisiera que lo viera. Quería que supiera lo que realmente pensaba bajo las sonrisas y las flores del Día de la Madre. Cuando llegó la confirmación de que la reclamación fue aceptada y los registros fraudulentos eliminados, me senté en el estacionamiento de la oficina del registro público y lloré. No fuerte, no mucho, solo lo suficiente. No era duelo, ya ni siquiera era enojo. Era algo más privado, más final. Pensé en todas las cosas que le había dado a lo largo de los años: dinero, perdón, silencio. Había creído que era amor, pero ahora podía verlo más claramente. No era amor si requería que desapareciera para que prosperara. No era confianza si la usaba como atajo. No le debía nada, ni siquiera comprensión.
El sol ya había comenzado su lento descenso cuando regresé a mi entrada. La luz atrapó las ventanas frontales justo en el ángulo correcto, proyectando cuadrados naranjas suaves sobre el suelo de madera. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Luego abrí mi laptop. Eliminé todos los contactos de emergencia antiguos y escribí mi nombre de nuevo en la parte superior de un documento nuevo. No era para el banco, no era para los tribunales, era para mí. Era la prueba de que aún existía y aún poseía la historia. Ahora ceno sola. A veces es sopa y pan tostado. Otras noches, pasta con las verduras que me queden en el refrigerador. Enciendo una vela en la mesa, no por ambiente, sino porque puedo, porque la llama es constante. Y el silencio no me acusa de nada. No hay una voz preguntando si ayudaré con la renta. No hay una llamada repentina diciendo que un pago rebotó y realmente ayudaría si nadie observa cuánto pongo en mi plato. Calculando cuánto más pueden tomar, solo yo. Las primeras comidas se sintieron extrañas. Seguía buscando el tenedor extra, poniendo una segunda servilleta por costumbre. Miraba la silla vacía frente a mí y casi esperaba que se llenara. Pero la espera pasó. Lo que llegó en su lugar fue algo más suave. Un silencio que no se sentía como soledad, sino como alivio. Mastico despacio. Saboreo todo. No hay presión para actuar, ni guión que seguir. No soy la madre, ni el plan de respaldo, ni la red de seguridad con pulso. Solo soy una mujer comiendo en su propio hogar. Y es suficiente. La mesa de comedor que traje de la casa vieja alguna vez estuvo manchada con años de resentimiento. Cenas donde me mordí la lengua, mientras Emiliano hablaba por encima de mí. Días festivos donde pagué por todo y no me agradecieron por nada. La lijé. La renové yo misma. La nueva superficie es lisa, de color claro, limpia. Cuando me siento en ella ahora, no pienso en quién falta. Pienso en cuánto tiempo me tomó darme cuenta de que no necesitaba su presencia para justificar la mía. Después de lavar los platos, doy un paseo por el vecindario. El aire huele a tierra y agujas de pino. De vez en cuando saludo a un vecino, pero mayormente me mantengo en lo mío. Cuando regreso, la casa está en calma. No hay alertas de mensajes. No hay buzones de voz sin leer. No hay súplicas veladas disfrazadas de actualizaciones. El silencio ya no es pesado. Es amplio. Es abierto. Es mío. La secretaria del juzgado llamó primero. Amable, eficiente. Confirmó lo que ya sospechaba, pero no me atrevía a asumir. Emiliano había aceptado el trato. Sin juicio. Sin prensa. Sin declaración. Solo firmas. Condiciones y silencio. Libertad condicional. Multas, restitución por una cantidad que apenas rozaba la superficie de lo que intentó robar. Servicio comunitario. Un curso obligatorio sobre ética financiera que dudaba que tomaría en serio, sin tiempo en prisión, pero un registro que lo seguiría, finalmente. Algo que lo hacía. No envió mensajes, no llamó, ni una sola palabra. Pensé que podría sentir algo por eso. Dolor. Tal vez alivio, pero en cambio, solo noté el espacio donde el mensaje no llegó, sin excusas, sin explicaciones, ni siquiera el tipo de disculpa cargada de culpa destinada más a limpiar su conciencia que a reconocer el daño. Solo nada. Y tal vez eso era su propio tipo de cierre. El buzón también se mantuvo en silencio, sin cartas garabateadas, sin intentos torpes de hacerme sentir lástima por cuánto había caído. Lo único que llegó fue un mensaje corto de Paloma, sin puntuación, sin adornos. Te salvaste, eso cuenta. Lo miré un rato antes de responder. Casi no lo hago. Ella respondió. Pero lo hiciste. Y ahora eres libre. Libre. No se sentía como una victoria, pero se sentía como respirar. Y no me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado conteniendo el aliento. Eliminé el contacto de Emiliano de mi celular esa noche. No bloqueado, no etiquetado, solo borrado. Eliminado como cualquier otro número que ya no servía para nada.
Abrí el último buzón de voz que dejó antes de que todo comenzara. Lo escuché una vez más. Era una actualización divagante sobre alguna promoción, llena de medias verdades y victorias infladas. Terminó con "te quiero, mamá". También lo borré, porque lo que sea que esa palabra significara para él, no significaba lo que significaba para mí, y no iba a dejar que alguien siguiera usándola para forzar la cerradura. El sendero del lago cerca de mi casa está tranquilo en esta época del año. Las hojas han comenzado a secarse en los bordes, encogiéndose como si estuvieran cansadas de fingir que aún es verano. Lo camino de todos modos, despacio, sin un destino particular en mente. El aire huele a cedro y algo vagamente metálico. Es pacífico, no de la manera en que la gente romantiza la paz, sino en la forma en que el silencio se convierte en un espejo. Cada paso se siente firme ahora, sin temblores, sin mirar por encima del hombro, sin un peso arrastrándose detrás de mí, pidiendo ser cargado una milla más. El agua se mueve suavemente, captando la luz tardía. Me detengo cerca del banco que da al recodo de la orilla. Solía venir aquí y pensar en él, preguntarme qué diría si alguna vez me encontrara a medio camino, preguntarme si cambiaría. Hoy no me lo pregunto. Susurro para mí, no por drama, no por consuelo, solo por verdad. Era mi hijo, pero sigo siendo yo misma. No queda duelo para negociar. Lo que murió no fue mi maternidad, sino la ilusión de que podía arreglar lo que él eligió ser. Lo amé con todo lo que tenía, y él gastó ese amor como si fuera un recurso que le debía, como si fuera su derecho de nacimiento, y mi agotamiento solo un impuesto. Pero el amor no debería borrarte, y la supervivencia no es traición. Me siento un momento más, dejando que la brisa roce mis manos. Luego me levanto, sin prisa, sin romperme, y sigo el camino de regreso por donde vine. Paso por flores silvestres que no noté al llegar. Un letrero de madera desvaído, pintado a mano, dice: "Bienvenida a ti misma". Hago una pausa, sonrío, apenas, porque por primera vez en años, la historia que estoy viviendo es mía.